Hola a todos, bienvenidos a Sin Filtros. Esta tarde tenemos aquí, a mi lado, justo a mi lado, Albert Elfa, que es periodista, corresponsal y corresponsal de guerra, que ya me ha dicho que son tres cosas diferentes, ¿vale? ¿Tú cómo te defines más por esto? Si tuvieras que escoger como periodista, corresponsal o corresponsal de guerra. Bueno, quizá lo que más me gusta es periodista corresponsal. Vale, muy bien, me ha gustado Porque mucho. engloba dos de estos tres campos, ¿no? ¿Y me explicarías un poquito cómo empezaste, dónde has estado, qué has hecho, en qué países has vivido? Bueno, te estoy preguntando muchas cosas, voy un poco acelerada, pero tú ahora me lo ordenas todo y me explicas. Principalmente he trabajado en TV3, ¿Sí? he hecho cosas en otros medios, pero menores. En TV3 es donde está el grueso de mi carrera. Y yo empecé en la sección de economía de los servicios informativos de TV3, en el Telenoticias. Allí he estado muchísimos años en economía, luego también en la sección de sociedad, en internacional, haciendo programas con Mónica Terribas, con Carlos Francino, etc. Acabé dirigiendo un programa de viajes que se llamaba Veure Món, que como su nombre indica, ver mundo, pues nos dedicamos a recorrer el mundo y explicarlo con una especie de reportero, que era yo, que iba probando las cosas como si fuera un turista accidental, como cualquier otro que le gusta comer bien, probar ciertas cosas de aventura, visitar sitios interesantes y conocer a gente, ¿no? Pues hacía eso, lo hice a lo largo del mundo y de muchos lugares de España también y de Cataluña. De allí dirigí otro programa de debates políticos que se llamaba Ágora, luego otro de economía que se llamaba Valor Afegit, Valor Añadido, y de ahí ya me propusieron ir de corresponsal a los Estados Unidos, cosa que no dudé ni un segundo en aceptar, y vivimos 4 años en Washington, en los cuales el primer año ya asumí un reto brutal como era el huracán Katrina, que asoló el sur de Estados Unidos, sobre todo la ciudad de Nueva Orleans, y fuimos la primera televisión europea que pudo entrar, porque nos fuimos ya el día mismo del huracán y luego cerraron todo, ¿no? Y estuvimos allá 15 días durmiendo en el coche y comiendo nueces, pero sobreviviendo y haciendo unos reportajes y recogiendo el sentir humano, recogiendo también el abandono por parte de las autoridades de toda esa gente, porque era sobre todo pobre y negra, y por lo tanto eran consideradas de segunda. Mandaba George Bush, hijo, en ese momento, y el huracán Katrina fue un gran peaje que tuvo que pagar, sobre todo por su comportamiento absolutamente abstraído de las preocupaciones de la gente que sufría, ¿no? Y después, bueno, otro de los grandes acontecimientos que ocurrieron durante mi estancia en Estados Unidos fue el ascenso de Barack Obama, primero luchando por la nominación demócrata contra Hillary Clinton, ganándola, y luego luchando contra McCain para la presidencia de Estados Unidos, que también ganó en 2008. Podemos decir que lo conoces bastante, ¿no? Bueno, conocerlo bastante es un poco atrevido decirlo, pero sí que te diré que al principio, sobre todo cuando aún era candidato a presidenciable demócrata, recuerdo incluso que nos alojábamos en el mismo hotel, desayunábamos juntos, nos hacíamos fotos, todos veíamos en él un potencial brutal y nos rifábamos de estar a su lado y salir con él en la foto, ¿no? Lo que pasa es cuando empezó ya a hacerse muy popular, y entonces la CIA ya puso unas barreras. El FBI ya lo enviaron a otros hoteles, ya iba con seguridad, y a partir de ahí ya no podíamos estar tan cerca de él, ¿no? Pero sí que podía acercarme con mis credenciales de corresponsal muy cerca, ¿no? Y darme cuenta de lo espabilado que era, de lo listo que era, y de cómo se planteaba la lucha para asumir primero la nominación demócrata y luego la presidencia de Estados Unidos. Él, me acuerdo que en los caucus de Iowa, que es siempre el primer estado donde se busca la nominación de los candidatos de los partidos,
Cuando acabó su presentación, su meeting, normalmente lo que hacían los otros líderes, los otros candidatos, era, cuando acabas tu meeting, te reúnes con las fuerzas vivas del lugar, con el gobernador, con los alcaldes, con los rectores de las universidades, si hay algún representante de la iglesia, y se toman un pisco labis y tal, y con los representantes de la prensa también de ese estado. Obama no. Obama se iba al backstage y se reunía con los líderes estudiantiles, a los cuales inflamaba de obamismo, y salían de allá a incendiar las redes sociales, entonces eran incipientes, en 2006-2007, de obamismo, ¿no? Y le salió muy bien. Un hombre listo, ¿no? Muy listo. Y cercano. Lo que se ve sí. ¿Es él, sí? Sí, es muy listo, es muy cercano, bueno, tiene un currículum en el cual proviene de una familia muy normal, clases medias, divorciados, bueno, la media de lo que pasa en los Estados Unidos. Y tiene otra cosa que le hacía muy atractivo, y era eso, el make himself, ¿no? Una persona que se había hecho a sí mismo y que había subido poco a poco y que estaba a punto de llegar a lo más alto. Esto a los americanos les encanta, ¿no? Otra cosa es que pudo prometer mucho y luego pudo no hacer casi nada. Es lo que iba a preguntarte ahora. Pero eso es lo que les pasa a todos, ¿eh? Porque en política prometer es gratis. Lo que pasa es que es dramático porque hay gente que confía en que vas a cumplir tu palabra y luego no la cumples, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, o tú lo has dicho solo para quedar bien, o simplemente los poderes fácticos que hay a tu alrededor, o la cruda realidad te lo impide, ¿no? Entonces este fue el primer destino fuera de Cataluña. Sí. ¿Estuvisteis cuánto? 4 años en Washington, del 2005 al 2009. Vale. Aquí también tuve oportunidad de ir entre otras cosas, aparte de lo terrible como es el huracán Katrina, o de lo interesante políticamente como era seguir a Obama, pues también había cosas fantásticas, como tuve una semana con Lou Reed en Nueva York, que era mi ídolo sagrado, pues lo tenía ya, comíamos juntos, íbamos a pasear, hablábamos, o cubrí cada año, 4 años seguidos, los Oscars de Hollywood. Esto sí que... Y con todas las acreditaciones y todo, es lo más. Esto es lo más. Se te olvida todo. Y estás allá pues con todos los grandes, ¿no? El Seymour Hoffman, Penélope Cruz, Susan Sarandon. Tengo una anécdota con George Clooney y Matt Damon. Venga, cuenta. Era un momento en el que estaban los vuelos secretos de la CIA, si te acuerdas, que cogían prisioneros en países árabes, sobre todo en Irak, que estaban en plena guerra, y de allá los trasladaban a Guantánamo. Pero desde allá, para llegar a Guantánamo, tenían que hacer escalas. Y todas las hacían en Mallorca, en Palma, en algún otro aeropuerto del Levante español, y claro, eran secretos esos vuelos. Entonces el gobierno español tenía que estar autorizando para que pudieran aterrizar, repostar y no sé, y repostar en todos los sentidos, no solo del queroseno, sino también de alimentos y de otras cosas para la tripulación y los presos que llevaban allá, ¿no? Pero como que eran secretos, nadie lo sabía. Y entonces a mí me encargaron, un encargo surrealista, de que tenía que encontrar a alguien que me los explicara. Digo, esto es imposible, ¿quién me lo va a contar? Si son secretos, ¿no? Y entonces pues, empezamos a buscar y encontramos un ex miembro de la CIA que se llamaba Robert Baer, que estaba dispuesto a explicárnoslo todo. Y pensé, qué raro. Bueno, y me citaron en Nueva York, en un hotel en la Avenida de las Américas, a tal hora de la tarde, era invierno, me acuerdo, en el hotel tal, número de habitación tal, del piso cual, ¿no? Y bueno, vamos para allá, se espera mi equipo abajo, digo, subiré yo primero para presentarme, porque claro, como que es una cosa así medio secreto y tal. Y bueno, voy a la habitación, entro y me encuentro a 2 hombres sentados al lado de un póster que me saludan muy efusivamente. Oye, hola, ¿tú quién eres? Tal y cual. Y yo soy Albert Elza de TV3. Dice, ¿de TV3? Y ay, no, dice, ¿pero a quién estás buscando? Digo, no, a Robert Baer. Ah, no, él está en otra habitación que lo han cambiado, no sé qué, en la número tal. Y salgo y digo, ay, estos dos... Me suenan. Me suenan.
y eran George Clooney y Matt Damon, que estaban haciendo entrevistas de estas a porrillo, pues, con el cartel de la película. Claro. El cartel era Siberiada y era la historia de Robert Baer, de este agente de la CIA, protagonizada en este caso por George Clooney y Matt Damon, no sé de qué hace. Y claro, por eso Robert Baer había accedido a darme la entrevista y a hablar sobre los vuelos, porque formaba parte del paquete de propaganda de la película, ¿no? Bueno, entonces luego me encontré a Robert Baer, hicimos la entrevista y fue súper bien, abrió informativos, incluso yo creo que salió por Reuters y mil otros sitios, porque él nos explicaba cómo traen a los prisioneros. Entonces nosotros los tenemos aquí, si sabemos que si los devolvemos hay varios grados, si los devolvemos a Jordania es cadena perpetua, si los devolvemos a Siria los condenan a muerte y los matan, si los devolvemos a Irak no sé qué. Bueno, con una frialdad y una tranquilidad nos explicaba estos hechos tan dramáticos que bueno, era impresionante, ¿no?, tenerlo nosotros. Sí, además de primera mano y cierto. Sí, ¿no? Sí. Vale, entonces esta etapa se ha acabado. Esta etapa se ha y acabado. te dicen, puedes ir a... ¿Quieres ir a Jerusalén? Y claro, Jerusalén suena duro. Con tus hijos pequeños. Y con mis hijos. Tu mujer y tus hijos pequeños. Mi compañera y mis hijos, sí. Y entonces hicimos una pequeña trampa que nos salió bien, y es que en Estados Unidos en ese momento había de corresponsal del periódico el Joan Cañete, que había sido antes corresponsal en Jerusalén. Y era donde había conocido a su mujer, y ahora los dos estaban en Washington. Entonces, arguimos una treta, y era que nos explicaran su vida en Jerusalén. Y siempre nos veíamos y sin decirles que íbamos a ir. Porque piensas, si les digo que vamos a ir, nos pondrán la cosa un poquito mejor, para que no nos espantemos y tal. No. Y todo lo que nos explicaban era bueno, incluso con intifadas y de todo, ¿eh? Claro que, y eso no lo sabíamos, era donde se habían conocido. Y donde nace el amor, claro, todo es bastante bonito, ¿no? Pero bueno, era Jerusalén y es un sitio duro y bueno, y después de pasarnos toda esta información, y de unas cuantas llamadas, etcétera, las negociaciones con la tele, porque claro, ir allá, por ejemplo, con los niños, las escuelas eran o en árabe o en hebreo, entonces ¿dónde podían ir ellos, no? O, yo qué sé, vivir en Jerusalén Oeste era muy caro, entonces, claro, asumir costos de los pisos estos en ese lado. No puedes vivir en el este porque es donde viven los palestinos, porque, entre otras cosas, porque algunos días el ejército israelí corta las calles y no puedes salir, o te cortan internet, o cortan el agua, o la luz, y claro, un corresponsal tiene que tener todos estos servicios muy a mano, ¿no? Decidimos vivir en el oeste, ¿no? Bueno, pues después de muchas negociaciones y charlas por aquí y por allá, pues decidimos ir a mirar. Y entonces me fui yo 15 días, bueno, dije que sí, y me fui a buscar casa. Y después de 15 días dando vueltas y mirando todo lo abstracto, lo raro, lo cutre que había en esa ciudad, decidimos quedarnos con el piso, con la casa, era un dúplex del anterior corresponsal. Y bueno, y cuando nos fuimos para allá, y me acuerdo que al llegar allá, mi compañera, era una casa que tenía 1, 2, 3, 4, creo que eran 4, 1, 2, 3, 4 terrazas, 4 o 5, era fantástica. Pues me acuerdo que la primera noche mi mujer me dijo que había echado unas lágrimas en cada una de las terrazas, como diciendo, ¿dónde hemos ido a parar? Porque donde vas a parar, así a primera vista, es un sitio con las calles llenas de gatos, de contenedores de basura rotos y por ahí desperdigados, de ropa tendida, de sillas de plástico con las patas rotas en cualquier esquina, de algunas calles sin asfaltar. No hay ninguna tienda conocida a vista, aquello, no vas por la calle y ves Zaras, Mangos y tal, pero todo esto luego se convierte en lo bonito de Jerusalén, en lo interesante, porque casi todas las ciudades del mundo están homogeneizadas por estos centros
tomados por el comercio internacional y que está en todos sitios y es igual, ¿no? Jerusalén no. Hay tiendas inútiles para nosotros, no sé, tiendas de Nuevos Testamentos o de Viejos Testamentos o de equipas o de bufandas o de cosas que dices, no entraré nunca a comprarme nada aquí, ¿no? Pero bueno, tienen su gracia y puedes entrar a mirar, están llenas de polvo, pero no sé, tiene mucho encanto, sí. Y bueno, superado esto, que es una cosa como exterior, ¿no? No es profunda, es simplemente el amor a primera vista que no existió, pero vino luego. Y es uno de los sitios donde hemos vivido más a gusto, aparte de las guerras y del dolor que hemos visto infligir a la gente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Porque ahora estamos metidos otra vez, ¿no?, en esta guerra que parece que no va a acabar nunca entre los israelíes y los palestinos. ¿Qué nos puedes contar? Tú viviste también episodios duros allí, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Cómo definirías este mapa tan turbulento? Ahora es imprevisible. Yo estoy aún en estado de shock al ver lo que ha pasado, tanto en la forma como en el contenido, ¿no? La forma en cuanto a cómo pudieron entrar los de Hamas en el búnker israelí. Yo había cruzado 1000 veces por ese control de Eretz que los hombres de Hamas destruyeron, y es que era una cosa, un búnker de cemento brutal, con unas barreras de cemento altísimas, infranqueable, con muchísimas barreras antes de poder salir y sobre todo antes de poder entrar a Israel, ¿no? Por allá no podía pasar ni una hormiga. Y aparte de la cosa física estaba la cosa de la inteligencia. 1000 radares, 1000 drones, 1000 soldados, 1000 infraestructuras tecnológicas dedicadas a captar pues, sensores de calor para ver si hay personas, sensores de... Y lo consiguieron, ¿no? ¿Qué ha pasado y por qué? Bueno, eso fue un fallo de seguridad, una cuestión de prepotencia, cuestión de pensarse que los otros estaban dormidos, y coincidió con una fiesta, la del Sukkot, una fiesta judía de las más importantes, y me imagino que fue eso. Y luego el otro shock fue por el cómo lo hicieron, ¿no? El matar a tanta gente, hombres, mujeres, niños, en los kibbutz que yo había conocido y conocía gente, el de Farasa, había hecho reportajes allí donde los mataron a todos, ¿no? Esto de todas maneras no es una cosa puntual. Ahora quizás es muy escandaloso porque el efecto, la manera de hacerlo ha sido muy brutal y porque ha habido muchos muertos en el lado israelí. Normalmente estos muertos están en el otro lado y yo creo que para la comunidad internacional no pesan tanto los palestinos como los israelíes, ¿no? Claro, los israelíes son como nosotros, hay gente rubia, morena, ojos azules, van vestidos como nosotros, son del primer mundo, están occidentalizados, excepto los ultraortodoxos. En el otro lado, pues no, es una religión absolutamente diferente, el judaísmo también lo es, pero las formas de llevarla a la práctica son muy parecidas a las del cristianismo y esto, ¿no? En el otro lado, en cambio, está pues, una situación, una sociología de una sociedad mucho más diferente de la nuestra, las barbas, los turbantes, los burkas, todo esto te alejan un poco de física, aunque sea de fotografía, ¿no? de esa persona. Pero dentro de esa barba y de ese burka hay personas igual de tranquilas que solo quieren vivir en paz, que no quieren saber nada de Hamas ni del terrorismo y por supuesto que están hartos de que Israel los bombardee indiscriminadamente. Y entonces esa es la situación. Yo he vivido 2 guerras allá, la del 2012 que duró una semana, para mí fue terrible porque yo venía de Washington con mi corbata y mi americana y meterme en una guerra, estar en la habitación del hotel oyendo cómo caen las bombas y sobre todo cómo cae la metralla después de caer la bomba. Es clac, 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 son esas cuchillas que matan, ¿no? Por la mañana abría el balcón y estaba todo el suelo lleno de metralla de este tipo, ¿no? Que piensas, bueno, están cayendo las bombas allí, pero pueden caerme a mí. Esperemos que no, ¿no? Y la segunda guerra, la del 2014, fue mucho más dura, murieron 2200 palestinos y allá vi de todo, allá hay cosas crueles, horrorosas. Piensa en los árabes,
no les cuesta enseñar la muerte y a los muertos ni la manera que han muerto. Si te fijas en cadenas árabes son muy explícitas con esto. Nosotros somos más cuidadosos. Y en TV3 no existía la costumbre y a mí no me gustaba para nada, ¿no? Pero bueno, yo tengo historias de ir por la noche a grabar una familia de 7 miembros a ver cómo iban a pasar la noche, dónde se iban a refugiar, porque allá no hay refugios. 2.300.000 personas en Gaza, en un espacio como el Maresma, y no hay refugios antiaéreos. Los tendrán los hombres de Hamás, pero no la población. Pues claro, ¿dónde se meten, no? Pues hacer el reportaje con esta gente, con esta familia, y luego vuelves el día siguiente por la mañana para ver cómo están, cómo han pasado la noche, y encontrarte al padre y a uno de los hijos, y todos los otros, la madre, la abuela, los otros 3 hijos, todos muertos. Y te los enseñan, ¿no? Y no puedes imaginarte de cómo están. Yo creo que en esos momentos los corresponsales de guerra tenemos una especie de protección. Tienes la antibalas en el cuerpo, pero también la tienes en la mente, que es el periodismo. Yo estoy haciendo de periodista, estoy trabajando, por tanto lo que ven mis ojos son imágenes que luego transmitiré al vídeo que enviaré a mi cadena, ¿no? Y cuando acabas de enviarlo y de transmitirlo, es cuando tienes tiempo de rebobinar. Eso te pasa muchas veces en la vida, ¿eh? Sí. Que cuando estás en un acto muy fuerte, estás por él y luego es cuando dices, hostia, lo que ha pasado, los ojos, ¿no? Cuando estás en casa, cuando duermes, exacto, ¿no? Porque supongo que se te repetían las imágenes. Estos son cosas muy fuertes, ¿no? Que sí. no... ¿Se te repite? ¿Te acuerdas tú de esto? Se te repetían, pero ¿sabes qué pasa? Hay una doble protección. Primero cuando estás así como periodista y luego cuando llegas al hotel y te encuentras con los compañeros. Vale. Normalmente las conversaciones entre compañeros, entre corresponsales de guerra, son bastante después de un hecho muy duro, entre banales y socarronas. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Y entonces ahí eso te sirve, te ayuda mucho. Te ríes para no llorar, claro. Porque igual has llorado antes o llorarás después. Bueno, es un oxígeno que te da para poder seguir continuando, ¿no? Que tenemos para poder sobrevivir, porque sí. Si no podrías, ¿no? No podrías, no. Si eres un poco sensible, ¿no? Si tienes un poco de sangre en las venas, te puede la rabia y te puede el dolor, ¿no? De lo que estás viendo. Y incluso si te dejas ir, piensas, hostia, ¿cómo puede ser que con todo esto que esté pasando? Porque bueno, luego yo veía mi cadena o otras cadenas por internet a ver cómo había quedado el vídeo, a ver cómo lo pasaban, y bueno, quizá 3 o 4 vídeos después del mío había un vídeo sobre Castellers. Y la gente era feliz. Y tú piensas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden estar haciendo Castells? Claro, la vida sigue, pero tú estás allá en tu burbuja horrorosa, sí. Sobreviviendo, ¿no? Eso me marcó, ¿eh? Sí, eso me marcó mucho. Lo que pasa es que me he ido metamorfoseando a lo largo de la vida con estas cosas tan duras, ¿no? Te vas haciendo más humano y a la vez estás también asumiendo roles impensables para ti, de fortaleza, de valentía, de atrevimiento, de felicidad, de dolor. También. Y ahora que estás hablando de esto, de este tema tan serio, espero que no te importe, pero hace poco has tenido una anécdota que podemos decir que le salvaste la vida a una persona, sí. A una chica joven. Ya sé que no te gusta mucho hablar de esto, pero estamos aquí, pues lo vas a contar, supuesto, ¿no? Hace 4 días esto prácticamente, sí, ¿no? Sí, hace una semana. Lo saco a colación porque esto que dices de tu fortaleza, de tu experiencia como corresponsal, supongo que yo no hubiera actuado como actuaste tú. Seguro que me ayudó. ¿Puedes explicar qué pasó? Sí, seguro que me ayudó, ya te digo, porque yo creo que junto con las guerras y bueno, alguna revolución, de estas también donde he visto cosas incruentas, esto es de lo más fuerte que me ha pasado nunca. Aquí en Barcelona, ¿no? Aquí en Barcelona, sí, yo estaba en la playa y volvía hacia el barrio, y para volver al barrio tienes que cruzar la ronda del litoral, que es este anillo
de circulación que rodea Barcelona, con 3 carriles por banda, bueno. Y hay unos cuantos puentes que lo cruzan, ¿no? Pues yo cruzaba por uno de estos puentes y me pareció ver una persona en el otro lado de la barandilla, dispuesta a saltar. Me acerqué y era una chica joven de unos 18 años. Y bueno, delante mío pasó un ciclista que también se paró. Y bueno, me quedé de piedra al verla ya, ¿no? Y estaba llorando, y entonces le dije, ¿qué te pasa, no? Y ella me contestó en inglés, let me alone, let me alone. Entonces yo seguí en inglés, y al seguir en inglés ella me miró como sorprendida. Pero fue buena señal para mí, digo, bueno, no está solo pendiente de tirarse, sino ha desarrollado las alertas como para girarse y verme, ¿no? Eso es bueno. Y entonces, bueno, empecé muy poco a poco, no le cuestioné lo que estaba haciendo, no la reprimí sobre lo que estaba haciendo, no le pregunté por qué lo hacía, nada de esto, solo cosas bonitas. O decirle que, bueno, seguro que hay gente por ahí que te quiere, ¿eh? Seguro que este problema por el que te quieres tirar, seguro que es muy grande y muy grave para ti, pero tú piensas que con lo joven que eres, igual en 2 o 3 años ya ni te acuerdas, o igual te acuerdas, pero hay otras cosas que te han salido en la vida más bonitas que lo tapan un poco, que seguirá ahí, pero ya lo mirarás como un recuerdo, no como una cosa dolorosa como para quitarte la vida. Bueno, y que tu vida es muy valiosa, mientras llamé a emergencias y los tenía en el teléfono, por eso también se enteraron algunos medios, porque lo graban todo esto, y luego RAC1, por ejemplo, se enteró por eso RAC1. Y bueno, entonces con el teléfono con los de emergencias, ella me miró, me dijo ok, y saltó y entró de nuevo. Y entonces, bueno, vinieron enseguida al minuto, llegaron 2 Mossos d'Esquadra de paisano, en pantalón corto, pero al minuto, ¿eh? Sí. Y estuvieron con ella y luego me explicaban los de RAC1, el Jordi Basté, que había venido una ambulancia del SEM y la habían estado tratando un poco y se la había llevado al Hospital del Mar al departamento de psiquiatría y que estaba ya en buenas manos. No sabemos nada más, ya esto, porque esto no ahí nada, yo tampoco quiero saber nada más. Ya está. No, había algún medio que me decía, que igual la encuentran, la estamos buscando para saber quién es, entonces para poder que nos veamos. Digo, no, yo no quiero ver nada de esto. Y luego lo que te decía antes, ¿no? Era como con los muertos en Gaza o en el Katrina también. Luego, ¿no? Cuando estás solo, completamente solo, contigo mismo, que claro, cada día por la noche o muchas veces al día rebobinas y piensas lo que has hecho y tal, ¿no? Pues claro, ahí había una sola cosa, era la chica esta, de espaldas. Me acuerdo, Carles Francino en la SER me preguntaba, ¿y tú le mirabas a los ojos? Y yo, no, es que no le podía mirar a los ojos porque estaba de espaldas, todo el rato de espaldas. Porque y yo, estaba mirando para abajo, tirarse, sí. Claro. Pues luego por la noche pensaba, hostia tú, ¿y si se hubiera tirado? Se hubiera tirado. Estaba pensando yo. Pobre chica, ¿no? Porque se había matado pero seguro. Tú también, ¿eh? Pero yo me habría quedado hecho polvo para toda mi vida. Por eso yo me miraba al ciclista que se sentó en el suelo, pero bueno, como que estaba en el suelo ya no podía, para ver si conseguíamos tener alguna connivencia para en un momento dado agarrarla del brazo para que no saltara. Pero yo pensaba, igual eso es peor, porque no la agarras bien y la estás animando a tirarse, ¿no? Que por cierto, luego el ciclista, cuando ya vino la policía y se la llevaron, me dice, no, es que lo mejor era dialogar, ¿eh? Yo le dije, yo lo había querido coger, pero pensé, mejor dialogar. Sí, no, yo también pensé, lo mejor dialogar. Digo, pero no has dicho nada. Tú dialogaste. Sí, y le dije, tú no has dicho nada. Y es que me quedé colapsado. Dice, ahora iba a trabajar, pero ya no puedo, me tengo que volver a mi casa. Me dijo él. Y eso que él no intervino para nada. Y es muy humano también, ¿no? Sí. No saber qué hacer, quedarse mudo, ¿no? Pero yo creo que es esto que dices, que tu experiencia te ha servido para esto. Seguro. Yo tampoco no sabría qué hacer. Además, cuando estás en estas situaciones nunca sabes cómo vas a ser. No te conoces, porque normalmente no te pasa. No, claro que no sabes cómo actúas ante casos tan extremos, sí. ¿No? Situaciones. Y lo que has dicho, que la tenías de espalda, no la veías, sí. Ella no os miraba. Solo al principio cuando yo empecé a hablar en inglés y luego al final cuando me dijo ok y volvió a entrar al puente. En fin.
una experiencia tremenda. Esto es fuerte, ¿eh? Tremenda, Y sí. mira, no era Jerusalén. No, era aquí, Era Barcelona. aquí en Barcelona, aquí, Sí. un sitio precioso al lado del mar. Sí. Tú que venías tan contento, tan Sí, tranquilo. sí, tranquilamente. Y te encuentras, Es la nunca vida. sabes, ¿no? Bueno, Sí, bueno. sí, sí. Y después de Jerusalén, ¿qué pasó? Después de Jerusalén, pues nos ofrecieron ir a Bruselas y yo no quería volver a la redacción de TV3 porque, bueno, estás muy bien de corresponsal, porque eres autónomo, tú decides tus temas, tú eres el gestor de tu vida un poco, ¿no? De la vida profesional. Y me ofrecieron Bruselas y, bueno, y dije que sí. También lo mismo, buscar casa, etc. Pero luego, cuando vi lo que era, fui un iluso, porque como personalmente es fantástico, porque es una ciudad en el centro de Europa, desde la cual puedes llegar en 2 horas a destinos alucinantes. Puedes ir a París, puedes ir a Ámsterdam, puedes ir a Anvers, a Berlín un poquito más. Bueno, estás en el centro del centro, ¿no? de Europa. Pero a nivel profesional cubres un montón de instituciones, fíjate, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, el gobierno de Bélgica, el gobierno de Holanda, porque también cubres Holanda, la OTAN, y aún no sé si me dejo algún más, a la Comisión Europea, que es la más grande y la más importante, que hace cada día a las 12 una rueda de prensa. Todos estos organismos emiten cada día decenas de comunicados que tú no tienes tiempo de procesar. Yeah. Y tu medio te los exige que los vayas vomitando. Claro. Y claro, acabas haciendo de altavoz de las instituciones y eso no es periodismo. No. Y no me gustó. Aparte coincidió también mi estancia allá, pues si esto no era poco, con los atentados de París, del Bataclan, y me tuve que ir para allá, y también con los atentados de Bruselas, en el aeropuerto y en el metro de nuestra casa. O sea, por allá donde iba yo, iba provocando el caos, movimientos. Bueno, de hecho, cuando volví a Barcelona, volví el 31 de septiembre. Septiembre tiene 31 días. Bueno, el día antes del 30, pues el 30 de septiembre, el día antes del 1 de octubre. O sea, volví y el día siguiente fue el referéndum por la independencia de Cataluña. Pues sí. Pues sí, hay algo que va contigo, Bueno, sí. Algo. Y cuando llegaste a la redacción de TV3, cuando te instalaste aquí con tu familia otra vez, te sentías raro, ¿no? Supongo. Al principio, pero también muy ilusionado, porque también tuve la gran suerte de ir al Sense Ficció y fui durante 6 años director de documentales, que es lo mejor de lo mejor. O sea, he tenido, yo no me puedo quejar, al contrario, debo dar gracias a la vida y a mí mismo y a mi compañera y a los profesionales que me han rodeado por haber tenido la suerte que he tenido de asumir todos estos, las corresponsalías, antes los programas en la tele y al final el programa de documentales, que un documental, ya sabes, no es como un reportaje. En un reportaje tienes que balancear, tienes que poner los del sí y los del no. En un documental no, es tu visión y es unidireccional, ¿no? Tienes un target, un objetivo y vas a explicarlo. Y claro, es un documental de 1 hora, tienes tiempo para hacerlo, entre 6 y 8 meses, tienes equipo y tienes presupuesto y además entras profundamente en ese colectivo, en esa persona, en esa empresa que tú quieres retratar, ¿no? Y te abren las puertas de par en par y los conoces muy profundamente porque además te rodeas de los mejores expertos en el campo que vas a tratar, ¿no? Y todos normalmente te abren las puertas de su... Sí, realmente has tenido un recorrido. Sí, ha sido fantástico. Y eso. yo quiero decir que también, ahora cuando has dicho que has tenido suerte con tu compañera, con tu mujer, es verdad, porque tu mujer te ha acompañado todos estos años. Sí. Por todas Bueno, partes. sí, no podía haber sido de otra manera, ¿eh? Claro. Yo no me voy solo por ahí, no, con mi mujer y mis hijos. Y con tus hijos, sí. Pero que la importancia, ¿no? de una compañera de vida. Sí, que además te permite un montón de licencias, como en mi caso, dedicarme
a lo que te 100% a la profesión, y ella hacerse cargo de toda la infraestructura, que no es la poco. intendencia y la vida de todos nosotros, ¿no? Y fuera de su país. Sí, También sí, sí. esto hay Eso es. Claro. Ella hizo unos cuantos másters para poder dominar la situación y asumir las riendas de todo para que yo trabajara tranquilo, entre otras cosas también, ¿no? Por lo tanto, mi éxito profesional en parte se lo debo a ella. Sí, también lo quería decirlo, yo pienso que sí. Sí. Es la gran suerte tener una buena compañera o compañero de vida. Tengo compañeros que se han ido solos o solas a un destino, pero no han durado. Es difícil. No han durado. Es muy difícil porque sin familia, ¿no? Sí. Sin familia o sin el compañero o compañera, ¿eh? Claro. Que dice, ya iré, y al final no puede, o va poco, o lo que sea, y claro, no puede, y vuelven. Es muy duro, vuelven, sí. Y si tuvieras que explicar o decir lo que más te ha impactado de todo lo que has vivido, de todo, de toda tu carrera, un hecho, no sé, alguna cosa, ¿qué me contarías? Hay muchas historias humanas que me han impactado muchísimo. Conocí, y me hice bastante amigo de ella, una periodista siria que estaba exiliada en Amán. Y fui a hacer un reportaje, era una televisión de la oposición siria contra el Assad y que transmitían desde Amán. Y ella hacía la radio de esta cadena. Y bueno, nos hicimos amigos y tal, íbamos a comer y yo estuve una semana allí en Amán, que era porque estaban deteniendo a miembros del Estado Islámico y habían secuestrado a unos militares jordanos, unos aviadores. Y bueno, estuve allá una semana y mi sitio para enviar, para editar, era en esta televisión, a TV3, pues acabas congeniando con la gente que está allá, ¿no? Y vamos a comer tal cual, y ella me explicaba que tenía 2 hijos y el marido que se habían quedado en Siria luchando, y estaba muy preocupada. Y un día, cuando me envió un WhatsApp, me dice, uy, me estoy preocupando aún más, me da mucho miedo todo, porque mi hijo, el mayor, me ha dicho que le han salido unas canas aquí de tensión y de terror, pero el mayor igual tenía 21 años, ¿eh? Dice, uy, que quisiera estar con él para ayudarle, moralmente, aunque fuera para abrazarle, y a los 15 días me escribió que lo habían matado, ¿no? Y claro, son hechos que tú no los vives directamente, pero que te afectan muchísimo. Y de historias como esta he vivido muchas, ¿no? Que ahí la coraza no te sirve, porque ahí ya pasa lo de la profesionalidad para ser el personal, ¿no? Y estas cosas te van minando. Por supuesto, lo más exteriorizables son las guerras, ¿no? Los bombardeos, las cabezas abiertas y las muertes en todos lados, el miedo de morir tú, las revoluciones que son fantásticas y tú te sientes un privilegiado de poderlas transmitir en directo porque todo el mundo está pendiente y todo el mundo escucha tu voz y tú eres el que transmite al mundo y estás ayudando en cierta manera a que esa revolución funcione y triunfe como era las revoluciones árabes, ¿no? Pero a la vez, si bajas al terreno, la vida cotidiana es durísima, es durísima. Yo me acuerdo cada vez que tenía que hacer el directo era en un sitio al lado de la Plaza Tahrir y cuando acababa era a las 10 de la noche, hacía el del mediodía a las 3 de la tarde y el de la noche a las 10, allá es una hora más creo que en España. Y de allá me tenía que ir andando hasta mi hotel. Pues por el camino, que eran unos 20 minutos, pues me hacían de todo y me llamaban de todo y me tiraban de todo, incluso adoquines. Y yo lo que hacía para protegerme era llamaba a mi compañera por teléfono y desde que salía hasta que llegaba iba hablando con ella y me pasaban por delante y por detrás o que me tiraban y no me dieron nunca. Pero alguna vez tuve que correr porque pensaban que era un israelí, otra vez tuve que esconderme en el maletero de un taxi para poder ir a hacer un directo porque antes ya me habían visto unos que decían que era de la CIA
Y claro, nada que uno dice, israelí, israelí, se juntan 200 más y la masa no pregunta. La masa te coge, te destroza y luego, ¡ay! Resulta que era un periodista. Catalán. Sí, es igual, ¿no? De donde sea. Estas cosas te aterrorizan un poco y luego también otro de los momentos dificilísimos es en Gaza. También tenía que hacer el directo en un punto a las 10 de la noche y luego en un coche irme hasta el hotel, que me llevaban con seguridad y todo, los del equipo que contratábamos allá, ¿eh? Pues por el camino no hay luz y los coches no pueden encender las luces porque entonces son objetivos detectables de los drones israelíes. ¿Qué pasa? Que los coches van a toda hostia y no hay luz y no llevan luces. Entonces los cruces son horrorosos. Pero a la vez los israelíes tienen métodos más sofisticados, te ven, te controlan igualmente y bombardean a objetivos concretos. Y yo me acuerdo que hasta que no llegábamos al hotel era media hora de terror. Una de las veces al coche de delante nuestro, que era un jeep, le cayó un misil israelí y nos paramos un momento, eran de unos periodistas, supuestos periodistas de la yihad islámica, que los eliminaban y bueno, yo vi cómo estaban ardiendo los cuerpos de estos periodistas. Lo que pasa es que los que me acompañaban a mí, yo les decía, pero vamos a ayudarles, no tenéis agua, no sé qué, vámonos, vámonos, me metieron en el coche y nos fuimos, ¿no? Situaciones de estas eran cotidianas. Entonces, claro, tienes que sobreponerte de alguna manera y tienes que pensar que estás en una guerra y que estás transmitiendo lo que ves y que lo ves tú en directo, pero también lo podrías ver en televisión desde tu casa de Rawalpindi o de Torroella de Montgrí, ¿no? Pero tú lo ves en directo allá con tus ojos. Pero tienes que pensar que lo estás viendo desde Torroella de Montgrí. Sí, porque si no, no sobrevives. Y bueno, ahora ya es mucho pedir, pero ¿cómo se podría acabar esta guerra entre unos y otros, entre los israelíes y los... Negociando. Negociando, sí. La palabra, ¿no? Sí. Sí. ¿Crees que esto podrá ocurrir algún día? No va a poder pasar nunca. Yo, off the record, oficiales israelíes me han dicho que Israel nunca puede tolerar la paz, porque si hay paz, les pasaría como les ha pasado ahora con el Sukkot, que les han entrado porque estaban dormidos, estaban sin alertas, sin las alertas encendidas. Si hay paz, las alertas bajan y entonces es más fácil que nos invadan, ¿no? Por lo tanto, lo mejor es estar siempre tensionados. No te diré en guerra, pero tensionados sí. También te he de decir que las guerras regularmente, dice el diario Haaretz, porque las palabras hay que medirlas mucho, sí. Dice el diario Haaretz, que es un diario israelí, decía, si más no, que cada vez que se acercan elecciones o que un líder israelí de derechas normalmente tiene problemas con su agenda o con su electorado, bueno, una guerra no le va mal para subir el potencial número de votos hacia su persona, ¿no? Luego hay otra cosa, esto es una guerra, es un enfrentamiento entre un todopoderoso, que además tiene a Estados Unidos detrás, y un grupo armado que también tiene detrás a Irán, pero sobre el terreno es Israel contra Hamás, es que no hay color, es un gigante tecnológico y armado contra unos mujahidines que quieren hacer el yihad, ¿no? Por lo tanto, si el poderoso no quiere negociar, ya no hay negociación, por mucho que el otro quisiera. Que no sé si el otro tampoco quiere, porque el otro jamás no reconoce al Estado de Israel. Por lo tanto, si no reconoce al Estado de Israel, ya no reconoce al interlocutor. Es imposible negociar. Por lo tanto, la única solución es la negociación, sí. Pero la negociación no existirá nunca. Por lo tanto, no hay solución. No hay solución. Es una regla de tres. Cruel. Esto es muy triste, ¿eh? Sí. Este final es tristísimo, ¿eh? Lo que estamos diciendo ahora es que no hay solución. Es así, yo creo que es muy difícil. Bueno, ahora la táctica de Israel parece ser arrasar, pero por mucho que arrasen,
los niños cuando crezcan en otros países, porque igual Gaza lo vacían y lo llenan de colonos israelíes, no sé cuál puede ser la intención, pero esta gente se irá a algún lado. Y los niños crecerán. Y los niños crecerán y el odio sí, seguirá. Por lo tanto, la mano dura, yo creo que lo que ha pasado estos días es la demostración de dos cosas muy importantes. Una, que Israel es vulnerable y dos, que la mano dura no existe, no funciona. No sirve. La única que funciona es la negociación. Pero no la quieren. Pero no la quieren en ninguno de los dos. No podemos acabar así de tristes, tienes que decirme alguna cosa un poco... Bueno, yo para darnos un poco de ánimos. He hecho cosas muy bonitas a lo largo de mi vida. Venga, dinos algo bonito para acabar esta maravillosa entrevista, porque es una entrevista maravillosa. Bueno. Cuéntanos algo bonito, por favor. Bueno, he hecho cosas chulísimas. El programa este de viajes, por ejemplo, cuéntanos un poco. Era maravilloso. Era patearme el mundo a mis anchas. Era un poco jodido, no te creas, porque me hacían hacer, los realizadores me hacían saltar en paracaídas, me hacían hacer parapente, me hacían comer serpiente en Hong Kong, me hacían... ¿Tú lo hacías así? Sí, yo lo hacía, claro, de exigencias del guión. Ya, pero... Incluso una vez salí en bañador. Oh, en bañador, esto es lo peor, mucho peor que tirarte el parapente, ¿eh? Mucho. No, quiero decir que mi profesión es fantástica y yo he tenido la suerte, o me he buscado la vida, para tocar todas las teclas. Bueno, yo creo que es suerte y exacto, y que tú también te has movido y has sabido moverte y has sido una persona que también ha luchado por lo que ha querido. Sí, porque claro, también puedes estar trabajando en TV3 con muchos de nuestros compañeros que trabajan, pero que se han quedado en las instalaciones, o sea, trabajando en el despacho, porque les encanta trabajar así. Porque se sienten más cómodos así. En cambio tú has tenido un espíritu... O porque no les han dado oportunidades. O porque también, no, exacto. Tú has tenido la oportunidad y te ha acompañado todos, lo que decíamos de tu compañera, de tus hijos, de todo y de todo. Has tenido muchísima suerte. Sí. Con esto de mi compañera hay una anécdota divertida, y es que haciendo este libro de Orgullosas y Asfixiadas, sobre 4 mujeres ultraortodoxas, que es una maravilla, es una perla, libros como este no existen en el mercado, además en castellano, ¿no? Yo entré más en el mundo ultraortodoxo gracias a ella y conocí a un rabino que es de una organización que se llama Naturei Karta, que quiere decir en castellano los guardianes de la ciudad o los guardianes de las murallas, algo así. Y bueno, cuando entré en su casa, me invitó a su casa, lo primero que vi fue una bandera palestina. Una bandera palestina. Y entonces empiezas a hurgar, y bueno, resulta que los de Naturei Karta creen que los actuales israelíes que mandan ahora, el Netanyahu y todo el pueblo de Israel que se ha instalado allá, lo ha hecho contraviniendo la Torá, porque el Mesías aún no ha venido, y el Mesías aún no les ha dicho, esta es vuestra tierra, tomarla. La tierra esa, antes de que ellos fueran, toda ella se llamaba Palestina, y a los judíos que vivían allá decían, no, yo soy judío de Palestina, yo vivo en Palestina. Todo era Palestine en inglés, era un protectorado inglés y era Palestina. Y estos de Naturei Karta, ultraortodoxos, con los peyots, que se llama, el gorrito, todos vestidos de ese negro brillante que brilla mucho. Esta gente consideran que los otros, esta gente que es el paradigma del judaísmo, ¿no? Para los inexpertos, ¿no? Tú dices un judío, estos. Sí. De hecho, son los que sufrieron más durante el nazismo, porque eran tan identificables, que es que si tú y yo fuéramos judíos y vistiéramos así, es difícil de identificar, ¿no? Pero a estos, sí. Pues allá también, ¿no? Dicen, este es el judío. Y en cambio estos de Naturei Karta son pro-palestinos porque creen que los palestinos son los que tienen que seguir gobernando allí hasta que venga el Mesías y de buena fe les diga, bueno, vamos a repartirnos la tierra y tal y cual entre todos, ¿no? Esperemos que llegue. Esperemos que llegue. A lo mejor cuando llegue... Igual es la solución. Es que es lo que te iba a decir, hablamos en serio, es que a lo mejor es la solución. Sí. Esperemos que llegue. Mientras tanto, si tenemos que esperar a que llegue el Mesías. Pero mientras tanto recemos o no sé, negociación. Un negociación. milagro, necesitamos un milagro. Un milagro, el mundo necesita que pase milagro. algo muy gordo, Sí. o no sé. Igual ahora
a cambio de que Israel haga la paz con los países árabes, que ya lo había hecho con Marruecos, con los Emiratos Árabes, estaba a punto de hacerlo con Arabia Saudita, con Sudán. Bueno, igual se irían añadiendo más. Claro, si Israel hace la paz con todos los países árabes y viven en buena convivencia, bueno, para Israel eso es un campo a investigar brutal. Ellos son los reyes de la tecnología, de las startups, saben explotar yacimientos, saben hacer de todo. Y los otros están dispuestos a recibir tecnología y know-how de Israel, ¿no? A lo mejor vamos por A aquí. cambio de que tuvieran un poco de paz con los palestinos, bueno, ese puede ser un argumento. Bueno, Pero en los momentos tan convulsos como ahora, que solo priva la política, no hay argumentos que valgan. No. Nos quedamos con este titular, ¿eh? Esperamos al Mesías Bueno, y, de momento, esperemos que cambie todo. esperemos que cambie todo. Esperemos. Sí. Muchas gracias. Esta entrevista ha sido una entrevista preciosa. Gracias, Una Víctor. entrevista sabia. Bueno, somos compañeros. Somos y amigos. compañeros de Qué TV3 menos. y le hemos hecho en castellano y nos cuesta, Sí. porque cuando conoces Nuestro acento, nuestro El acento. acento. Sí, gracias, moltes Gràcies. gràcies, company, amic. Estoy tan contenta porque su mujer Ana también ha accedido a que le haga la entrevista y para mí esto es lo más. Muchísimas gracias, Gracias de a ti verdad. por considerarnos. Bueno, y que tengamos suerte, ¿verdad? Eso. Y que nos vayamos Y viendo. que venga el Mesías. Y que venga, por favor, Sí. el milagro. El milagro. Pues muchísimas Vale. gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.